Nos dicen que el hambre es un accidente, una tragedia inevitable, un problema técnico de logística o de educación nutricional. Mentira, pura mentira. El hambre es el motor secreto del capitalismo, el látigo invisible que mantiene a miles de millones de trabajadores de rodillas ante el mercado. No es la naturaleza la que le niega el pan al hambriento. No es la escasez lo que explica el plato vacío. Es el capital, con su sed insaciable de ganancia, el que transforma cada grano, cada pedazo de carne, cada fruta, en mercancía con precio, en objeto de especulación, en arma de clase. Karl Marx ya lo había denunciado. En el sistema capitalista, todo lo que es vital es secuestrado y vendido de vuelta a la humanidad como mercancía. Hasta lo que garantiza la supervivencia mínima, lo que debería ser sagrado, es transformado en objeto de lucro. El pan deja de ser pan, se convierte en símbolo de estatus. La comida deja de ser vida, se convierte en veneno procesado, empaquetado con marketing mentiroso. Lo que vemos hoy es la prueba más cruel de lo que Marx llamó la inversión entre el valor de uso y el valor de cambio. La comida, que tiene como función primera alimentar el cuerpo humano, solo vale en el mercado si da ganancias. Así, alimentos frescos, saludables, cultivados sin venenos, se convierten en un lujo inaccesible. Son vendidos a precios absurdos en mercados de élite, mientras millones de trabajadores son empujados a consumir basura ultraprocesada, repleta de azúcar, sal, grasa y aditivos que envenenan silenciosamente. Es la dictadura de la mercancía contra la vida. La naturaleza produce abundancia, pero el capital la convierte en escasez artificial. El hambre, por lo tanto, no es ausencia de comida, es presencia de explotación, y no para ahí. El capitalismo tiene la audacia de lucrar dos veces con el hambre. Primero, explota la fuerza de trabajo, pagando salarios tan bajos que impiden el acceso a alimentos de calidad. Después, ofrece de vuelta en los estantes lo que llama comida. Productos ultrabaratos, fabricados con restos de la industria, que degradan el cuerpo, destruyen la salud, enferman al pueblo. He aquí la plusvalía extraída hasta de la boca del trabajador. He aquí la perversión total del sistema. Los mismos que chupan el sudor obrero son los que le venden veneno empaquetado en propaganda colorida. Es un ciclo cerrado de explotación. Explotan en el trabajo, explotan en la alimentación, explotan hasta en la enfermedad, ya que la industria farmacéutica lucra con las dolencias creadas por la mala nutrición. ¿Y qué decir de la división de clases revelada por el plato? No hay metáfora más descarada de la lucha de clases que la mesa puesta de la burguesía y la marmita precaria del proletariado. Mientras los dueños del capital se banquetean con alimentos frescos, orgánicos y diversificados, comprados en ferias exclusivas, millones de trabajadores enfrentan largas colas en supermercados para garantizar lo mínimo posible cuando lo consiguen. No es solo una cuestión de gusto o de salud. Es la propia materialidad de la clase la que se impone en la alimentación. La comida de calidad se ha convertido en un distintivo social, un marcador de quién domina y de quién es dominado. La élite come para vivir 100 años, mientras el pueblo come para sobrevivir un día más. Y no se trata de un accidente, sino de un proyecto. La burguesía necesita mantener al trabajador lo suficientemente vivo para producir, pero demasiado débil para cuestionar. Necesita cuerpos dóciles, disciplinados por el hambre, domesticados por la escasez. Es aquí donde el fetichismo de la mercancía se revela en su forma más grotesca. Las estanterías abarrotadas esconden la sangre de los trabajadores rurales explotados, la devastación de bosques enteros,
la expulsión de campesinos de sus tierras. El marketing habla de elección, libertad y estilo de vida, pero todo es mentira. No hay elección real cuando el salario no paga el precio del alimento saludable. Lo que llaman libertad de consumo es solo la libertad de elegir entre diferentes formas de envenenamiento. La industria alimentaria vende la ilusión de felicidad en empaques coloridos, mientras millones tragan desesperación. La concentración de tierras agrícolas es otro crimen colosal. Marx denunció la acumulación primitiva como la violencia fundadora del capitalismo. Expulsar a campesinos de sus tierras para transformarlos en proletarios dependientes del mercado. Esa lógica sigue viva. Hoy, gigantes del agronegocio expulsan a pequeños productores, destruyen la agricultura diversificada y sustituyen la producción de alimentos básicos por monocultivos volcados a la exportación. El resultado: las periferias urbanas se convierten en desiertos alimentarios, donde encontrar una fruta fresca es más difícil que comprar un refresco. La tierra, que podría alimentar a comunidades enteras, es secuestrada para enriquecer a accionistas. El pueblo, expropiado 2 veces, primero de la tierra y después del alimento, es transformado en rehén de un sistema alimentario industrial que no produce vida, sino lucro. No hay manera de romantizar ni suavizar esta realidad. El capitalismo no mata solamente por el trabajo alienado, mata por el estómago vacío. No niega solamente la emancipación del trabajador, niega la propia vida biológica. El hambre es la prueba viva de que el capitalismo es incompatible con la humanidad. Mientras haya niños con hambre, el sistema capitalista no puede ser defendido, no puede ser reformado, no puede ser humanizado, solo puede ser destruido. Si usted quiere entender el impacto de Marx en la política actual, suscríbase al canal. Aquí exploramos cómo las teorías marxistas moldearon movimientos sociales y aún influyen en debates contemporáneos. No se quede fuera. El trabajador moderno vive bajo una alienación alimentaria tan brutal que ni siquiera percibe la violencia cotidiana que el sistema imprime sobre su cuerpo y su mente. Marx ya había demostrado cómo la alienación le quita al trabajador el control sobre su producción, su vida, su esencia humana. Hoy, esa alienación se manifiesta en 3 dimensiones crueles en el campo de la alimentación. Primero, el trabajador no controla lo que produce. Pasa los días fabricando mercancías, apretando tornillos, atendiendo llamadas, alimentando máquinas que nada tienen que ver con la comida que lo sustenta. Dedica su vida al capital, pero el capital le niega hasta la dignidad de producir su propio alimento. Segundo, no controla lo que consume. Su salario miserable lo aprisiona a un menú de miseria, impuesto no por la voluntad, sino por la cuenta bancaria. Tercero, está completamente desconectado del proceso productivo. No sabe de dónde viene lo que come, no conoce la tierra, no tiene acceso a la preparación consciente de los alimentos. La relación natural entre ser humano y naturaleza es rota, y en su lugar surge la dependencia total del mercado y de las grandes corporaciones. Alienado, enfermado y domesticado, el proletario no solamente es explotado por el capital, sino que traga, con cada comida, el veneno que garantiza la perpetuación de ese sistema. Y por si fuera poco, el hambre es usada como herramienta de control social, un arma de guerra contra la clase trabajadora. La inseguridad alimentaria crea lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva. No se trata solamente de desempleados, sino de hambrientos, de desesperados, que aceptan cualquier condición de trabajo, cualquier salario de miseria, cualquier humillación, solo para garantizar lo mínimo de subsistencia. La amenaza constante del hambre disciplina al trabajador, dobla su espinazo, impide su rebeldía.
El hambre no es solamente ausencia de comida, es un mecanismo político, es un látigo invisible, es una cadena invisible. Es a través de ella que el capital asegura su dominación. Un pueblo hambriento no hace revolución, un pueblo hambriento no organiza huelgas, un pueblo hambriento no enfrenta al patrón. Un pueblo hambriento se arrodilla ante el capital, implora por el salario de hambre, agradece por el plato de miseria. He aquí la genialidad perversa del sistema: transformar la necesidad más básica en un grillete que aprisiona a la clase trabajadora. Pero la contradicción capitalista es tan grande que grita a los cielos. Nunca antes, en la historia de la humanidad, tuvimos tanta capacidad para producir alimentos. Nunca la ciencia agrícola fue tan avanzada, nunca las técnicas de cultivo fueron tan eficientes, nunca la tecnología fue tan poderosa. La humanidad hoy tiene plena capacidad para alimentar con calidad a todos los seres humanos del planeta. Sin embargo, millones aún pasan hambre. ¿Por qué? Porque la comida no se distribuye según las necesidades humanas, sino según el poder de compra. El capital no se mueve por la vida, se mueve por el lucro. Millones de toneladas de alimentos son desperdiciadas todos los años, tiradas a la basura en nombre de la especulación de precios, en nombre del margen de ganancia. Millones mueren de hambre, no porque falte comida, sino porque falta dinero. He aquí la irracionalidad monstruosa del capitalismo: sobreproducción, falta acceso. Pensemos bien, toneladas de granos se pudren en almacenes mientras los niños lloran de hambre. Frutas y verduras son descartadas porque no tienen el estándar estético exigido por el mercado, mientras familias revuelven la basura en busca de restos. La carne es incinerada para mantener el precio alto, mientras trabajadores anémicos sueñan con un pedazo en el plato. Ese es el capitalismo en su forma más desnuda y obscena. Prefiere destruir la abundancia a distribuirla. He aquí la contradicción que Marx tanto destacó. La capacidad productiva de la sociedad está en choque directo con las relaciones sociales de producción. El sistema podría alimentar a todos, pero elige alimentar solo a quien puede pagar. ¿Y el resto? El resto es desechable. Y lo más perverso es que esa contradicción es disfrazada por ideologías que culpan a las propias víctimas. El discurso dominante insiste en responsabilizar a los pobres por su hambre. Dicen que falta educación nutricional, como si fuera posible aprender a comprar legumbres cuando no hay dinero ni para el arroz. Dicen que es pereza para cocinar, cuando en realidad jornadas extenuantes dejan al trabajador sin tiempo, sin fuerzas, sin vida. Dicen que es una elección equivocada, cuando la única elección que queda es entre morir de hambre o comer veneno barato. He aquí la mentira ideológica que mantiene el sistema en pie: el hambre como falla individual, cuando en realidad es producto colectivo de la explotación capitalista. El hambre, camaradas, no es un accidente, es un proyecto. Es necesaria para el funcionamiento del capital. Disciplina, divide, enferma, mata, y mientras aceptemos la narrativa de que es un problema técnico, de que basta con mejorar la gestión o hacer caridad, estaremos cayendo en la trampa de la burguesía. Marx ya había advertido: no basta con reformar, no basta con mitigar, hay que destruir las raíces de ese sistema que transforma el pan en arma y el plato en campo de batalla de clases. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios, o escriba la ciudad donde vive y su nombre, para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Mientras miles de millones de trabajadores sobreviven a la sombra del hambre y la mala alimentación, el capitalismo levanta su narrativa de culpabilización como muralla de protección. Lo llaman educación nutricional, pereza para cocinar, elecciones individuales. Marx llamaría a esto falsa conciencia.
La ideología que enmascara la realidad material, que hace al explotado creer que su propia miseria es culpa suya. No es falta de conocimiento lo que impide al trabajador alimentarse bien, es falta de acceso, es falta de salario digno, es la lógica perversa de un sistema que solo premia a quien ya tiene. La meritocracia alimentaria es la versión más cruel del fetichismo de la mercancía. Enseña que el esfuerzo individual compra la vida, cuando en realidad el esfuerzo solo garantiza la supervivencia mínima, siempre bajo la vigilancia de la escasez capitalista. La burguesía se erige como árbitro de la vida ajena, decretando que quien no consume sano es incompetente, perezoso, incapaz. Mentira descarada. Quien no come bien no es culpable, es víctima, y esta ideología se esparce con una eficacia devastadora. Propagandas, celebridades, influencers, libros de dietas, todos instrumentos de un sistema que naturaliza la desigualdad alimentaria y transforma la culpa en herramienta de dominación. Al responsabilizar a las víctimas, el capitalismo se protege a sí mismo. Al presentar el hambre como una falla individual, oculta la violencia estructural. El proletario aprende a odiarse a sí mismo mientras la burguesía lucra con su miseria. La alienación alcanza su punto máximo. El trabajador no percibe que está siendo explotado, envenenado y controlado por el sistema que debería servir para su supervivencia. Es ante esta lógica cruel que surge la urgencia de la transformación radical. Marx no proponía parches, no soñaba con mejoras puntuales. La revolución alimentaria no es caridad, no es programa social, no es reforma gradual. Es un cambio de raíz, es la toma de los medios de producción, es la subversión del capital. Para alimentar a toda la humanidad con dignidad, hay que socializar las tierras, las industrias de procesamiento, los centros de distribución. Hay que poner el control de la producción y la distribución de alimentos en manos del pueblo, de aquellos que producen y consumen. Solo así, la contradicción entre capacidad productiva y hambre será eliminada. Solo así, la comida dejará de ser mercancía y volverá a ser un derecho humano. Imagine un mundo en el que la producción alimentaria se planifica para suplir necesidades humanas y no para generar ganancias. Imagine la tierra cultivada con diversidad, no con monocultivos. Imagine a los trabajadores conectados con el ciclo productivo, conociendo el alimento, preparándolo, respetando la naturaleza. Imagine la abolición del desperdicio, la eliminación de los desiertos alimentarios, el fin del hambre como instrumento de dominación. Esto no es una utopía, es un proyecto materialista, es un plan de emancipación, es la aplicación práctica de la teoría de Marx. La lucha por la soberanía alimentaria es, en esencia, lucha de clases. Es una revolución que comienza en el plato y termina en la estructura social. Cada puñado de arroz, cada fruta cosechada, cada gallina criada debe ser entendido como un campo de batalla. La producción no es neutral, está dominada por el capital o liberada por el pueblo. No hay término medio. O continuamos siendo rehenes de un sistema que transforma el hambre en un arma de control, o tomamos posesión de los medios de producción y garantizamos alimento digno para todos. Marx nos enseñó, la emancipación del proletariado no es una concesión del patrón, es una conquista del pueblo. La soberanía alimentaria es el primer paso visible de esa emancipación. Y cada acto consciente de resistencia, cada cooperativa, cada quilombo o comunidad que produce y distribuye comida fuera del mercado capitalista es un ejemplo vivo de praxis revolucionaria. El capitalismo nos vende veneno, nos hace creer que es una elección y nos castiga por no poder comprarlo. La revolución alimentaria es el grito que rompe esa mentira. Es la afirmación de que nadie debe morir de hambre mientras haya comida.
Es el rechazo absoluto de la meritocracia alimentaria, de la ideología que naturaliza la miseria. Es poner el pan en las manos de quien trabaja y no en las manos de especuladores. Cada comida digna es un acto de resistencia, cada tierra retomada es un golpe contra la opresión. Marx nos enseñó a discernir las leyes del capital, a denunciar sus perversiones y a organizar al pueblo para subvertir el sistema. Y es exactamente eso lo que representa la lucha por la alimentación justa, conciencia materializada, acción directa, transformación radical. Ha llegado la hora de mirar a la realidad a los ojos y decir con todas las letras: el hambre no es un destino, no es una tragedia natural, no es un error humano aislado, es un crimen sistemático, es violencia planificada, es una herramienta de opresión, es la expresión brutal de las relaciones de producción capitalistas. Cada niño que llora de hambre, cada familia que enfrenta colas interminables por un arroz barato, cada trabajador enfermado por comida procesada es prueba viva de la perversidad estructural que Marx denunció. El capital no protege la vida, la esclaviza. Y es ante este escenario de horror que la única salida es la revolución. La revolución alimentaria, como Marx enseñó, no es un sueño ni una concesión. Es una necesidad histórica. Imagine un mundo donde la producción y distribución de alimentos no obedece más al mercado, sino a las necesidades humanas. Donde las tierras agrícolas no están en manos de unos pocos latifundistas o conglomerados, sino de comunidades organizadas y del pueblo trabajador. Donde las industrias no lucran con veneno y enfermedad, sino que garantizan comida saludable y accesible para todos. Donde cada niño come, cada trabajador se alimenta dignamente y la salud del pueblo se convierte en una prioridad por encima del lucro. Este mundo no es una utopía. Es síntesis histórica, es conclusión materialista, es la aplicación práctica de la crítica radical de Marx. Donde antes había hambre, ahora hay abundancia planificada, democrática, controlada por quienes producen y consumen. El capitalismo intentó convencernos de que el hambre es natural, de que el mercado es soberano, de que los pobres son culpables de su propia miseria. Marx desmontaría esta mentira con la frialdad y la fuerza del análisis científico. El hambre es producto directo de la propiedad privada de los medios de producción, de la especulación y de la concentración de la riqueza. Es el ejército industrial de reserva del hambre el que mantiene al trabajador sumiso. Es la alienación la que transforma el cuerpo y la mente en instrumento del lucro. Es la meritocracia alimentaria la que aplasta la conciencia del pueblo. La solución no es educación, caridad o dieta milagrosa. La solución es derribar el sistema que produce el hambre, socializar los medios de producción y distribuir la comida conforme a la necesidad, no al bolsillo. Cada acción revolucionaria es un paso en ese camino. La retomada de la tierra, la creación de cooperativas, la producción comunitaria de alimentos, el control colectivo de las cadenas de abastecimiento. Cada acto consciente de resistencia a la lógica del lucro es una ruptura con la ideología dominante. Cada comida digna, distribuida a quien la necesita, es un golpe directo contra la dominación capitalista. El pueblo alimentado y consciente es el proletario emancipado, listo para reorganizar la sociedad según principios de igualdad y justicia. Marx nos mostró que la transformación no viene desde arriba, no viene por concesión, viene de la acción organizada, de la lucha de clases, de la praxis que convierte la teoría en realidad. Y no se engañe, la revolución alimentaria no es solo sobre comida, es sobre vida, salud, dignidad y libertad. Es sobre destruir la lógica del capital, que transforma necesidades básicas en mercancía y sufrimiento.
Es sobre acabar con el hambre, pero también con la alienación, la explotación y la sumisión. Es sobre devolverle a la humanidad lo que le pertenece por derecho, el control sobre su propia existencia. Marx nos enseñó a analizar, denunciar y actuar. Ahora es hora de aplicar, es hora de luchar. Es hora de garantizar que cada boca sea saciada no por suerte, no por caridad, sino por la organización consciente y colectiva del pueblo. El capitalismo nos vende la ilusión de elección, pero solo ofrece opresión. La revolución alimentaria nos devuelve la realidad. Comida para todos, dignidad para todos, poder para todos. El hambre es el arma del capital. La revolución es nuestra respuesta. El plato lleno es nuestra victoria. La mesa puesta es nuestro triunfo. La justicia es nuestra recompensa. La humanidad, finalmente libre de la lógica del lucro que mata, tendrá acceso a lo que siempre le perteneció: el alimento, la vida, la libertad. Es esta síntesis marxista, la que cierra la crítica, pero abre camino para la acción, para la transformación y para la victoria definitiva contra el hambre capitalista. Si le gustó este video, también le gustará el próximo video. Vea el video que está apareciendo en la pantalla.